En Linares, Nuevo León, una ciudad que hasta hace poco parecía tranquila, se destapó un escándalo que sacudió a todo México. El propio Omar García Harfuch confirmó la captura del director de la Policía Municipal, acusado nada menos que de participar en la desaparición de un joven. La noticia no solo indignó a la ciudadanía, también dejó al descubierto la profunda descomposición que se vive en corporaciones encargadas de brindar seguridad. La revelación golpeó como un balde de agua fría. Un mando policial, al que muchos veían como protector, estaba en realidad coludido con prácticas criminales. La confianza de la comunidad se desplomó en cuestión de horas, y las voces de enojo se multiplicaron en calles, plazas y redes sociales. Este caso no es uno más. Lo que ocurrió en Linares abre un debate de alcance nacional sobre la corrupción en los cuerpos de seguridad y el papel de las autoridades en la protección de los ciudadanos. Hoy te contaremos cómo se descubrió la traición, cómo fue capturado el director y qué significa este episodio para México. Antes de comenzar, suscríbete y dale like a este video para no perderte ninguno de nuestros reportajes. Las sospechas sobre el director de policía comenzaron de manera silenciosa. Vecinos de Linares notaban que algunos operativos contra el crimen organizado parecían fallar siempre en el último momento. Cuando las autoridades planeaban cateos o revisiones, los delincuentes ya estaban prevenidos, como si alguien desde adentro les avisara con anticipación. La situación se volvió insostenible tras la desaparición de un joven estudiante que había denunciado abusos de policías municipales. Su familia aseguró que lo habían visto por última vez cuando agentes locales lo detuvieron en un retén improvisado. A partir de ahí, nada se supo de él. La comunidad se movilizó, marchó por las calles y exigió respuestas inmediatas. Fue entonces cuando la Secretaría de Seguridad decidió revisar a fondo el actuar de la policía de Linares. Los reportes apuntaban a que el propio director había encubierto a los agentes involucrados y, peor aún, que él mismo había participado en la detención irregular. La evidencia inicial señalaba que los patrullajes estaban manipulados y que los informes oficiales omitían detalles clave del caso. El nombre del director comenzó a aparecer en documentos filtrados, en grabaciones anónimas y hasta en testimonios de ciudadanos que afirmaban haberlo visto reunirse con personajes ligados a grupos criminales. La presión crecía, y la imagen de autoridad del jefe policial se desmoronaba rápidamente. Cuando el caso llegó a manos de Omar García Harfuch, la prioridad fue clara: investigar con rigor y sin filtraciones. Harfuch sabía que un error podía desencadenar no solo la impunidad del director, sino también la desconfianza absoluta de la ciudadanía hacia las autoridades. Se creó un grupo especial de inteligencia para seguir de cerca cada movimiento del director y de su círculo cercano. Durante semanas, agentes encubiertos documentaron reuniones en restaurantes apartados, llamadas telefónicas sospechosas y transacciones financieras que no correspondían con su salario como funcionario municipal. Lo más alarmante fue descubrir que el director mantenía contacto con individuos identificados como operadores de un cártel regional. Estos encuentros no eran casuales, se discutían rutas de traslado, pagos a oficiales cómplices y hasta la distribución de sobornos para mantener bajo control a autoridades estatales. Las pruebas se acumularon rápidamente. Grabaciones de audio revelaban conversaciones donde el director daba órdenes para encubrir a policías señalados por abusos. Informes internos mostraban cómo manipulaba estadísticas para aparentar que la violencia en Linares estaba bajo control, cuando en realidad los delitos iban en aumento. Con cada nueva evidencia, se hacía evidente que el director no solo estaba coludido, sino que era pieza central en una red de corrupción que utilizaba la policía municipal como brazo operativo del crimen organizado. Con las pruebas reunidas, Harfuch y su equipo decidieron actuar. El director debía ser detenido en flagrancia, con evidencia suficiente para evitar cualquier intento de encubrimiento. El plan se diseñó en absoluto secreto, pues existía el riesgo de que otros policías municipales alertaran a su jefe. El operativo se llevó a cabo una noche de viernes, cuando el director acudió a una reunión con supuestos empresarios. En realidad, se trataba de operadores criminales que negociaban pagos para garantizar protección policial en la región. Agentes encubiertos ya estaban infiltrados en el lugar, grabando cada palabra y cada gesto. Al recibir un sobre con dinero en efectivo, el director quedó al descubierto.
La señal fue inmediata, un comando de fuerzas especiales irrumpió en el sitio, rodeó a los presentes y aseguró las pruebas. El director intentó resistirse, pero fue esposado frente a testigos y cámaras ocultas que documentaron la escena completa. La noticia corrió de inmediato. Por primera vez, los ciudadanos de Linares veían que un funcionario de alto rango, acusado de corrupción y abuso de poder, era sometido por la ley sin posibilidad de escapar. La captura fue transmitida en tiempo real a los mandos federales, que confirmaron la detención con pruebas irrefutables. La captura del director de policía cayó como un rayo en Linares. Apenas unas horas después del operativo, vecinos se congregaron frente a la comandancia municipal para exigir la destitución de todos los oficiales cercanos al mando detenido. La indignación se mezclaba con un aire de esperanza. Por primera vez, un caso de corrupción policial no quedaba enterrado en silencio. Los familiares del joven desaparecido lloraban frente a las cámaras. Sus palabras eran un eco de la rabia colectiva: confiamos en la policía y ellos se lo llevaron. Hoy sabemos que el director estaba involucrado. Queremos justicia y no vamos a descansar hasta encontrar a nuestro hijo. En redes sociales, la noticia se convirtió en tendencia nacional. Usuarios compartían fotos del operativo y denunciaban otros abusos sufridos en la región. Cada publicación era un recordatorio de que la descomposición no se limitaba a un solo caso, sino que era un problema estructural que afectaba a muchos municipios del país. Mientras tanto, dentro de la policía de Linares reinaba el caos. Varios agentes fueron llamados a declarar y algunos incluso intentaron renunciar de manera inmediata. El arresto de su jefe los dejaba expuestos y vulnerables, sin un liderazgo que los protegiera. Para la comunidad, era la prueba de que el mando policial había operado como un engranaje de la corrupción y no como garante de seguridad. El arresto del director de policía de Linares obligó al gobierno de Nuevo León a pronunciarse de inmediato. El gobernador convocó a una conferencia de prensa extraordinaria en la que reconoció la gravedad del caso. No vamos a tolerar la corrupción dentro de las instituciones de seguridad. La captura de este funcionario es un paso para recuperar la confianza ciudadana, declaró con tono firme. La Secretaría de Seguridad Estatal anunció la intervención temporal de la Corporación Municipal. Se designó a un comisionado especial para asumir el mando y revisar los expedientes de todos los oficiales. El mensaje era claro: no se trataba solo de sancionar a un individuo, sino de depurar toda la estructura que lo había protegido. En el Congreso local, legisladores de oposición aprovecharon la coyuntura para exigir auditorías más profundas y transparentes. Señalaron que la detención evidenciaba fallas en los mecanismos de control interno y advirtieron que casos similares podían estar ocurriendo en otros municipios sin ser detectados. La postura oficialista, en cambio, buscó destacar el éxito del operativo. Argumentaron que la captura demostraba la capacidad de respuesta de las autoridades y que el trabajo coordinado con Arfuch era la mejor prueba de que el sistema de seguridad estaba funcionando. Sin embargo, la ciudadanía no se conformaba con discursos. Las marchas continuaban y las exigencias de justicia se multiplicaban. Para los habitantes de Linares, la caída de su director de policía no era un logro político, era apenas el inicio de una batalla para desterrar la corrupción de raíz. El caso dejó de ser un tema local en cuestión de horas. La captura del director de policía de Linares apareció en portadas de periódicos nacionales y en los principales noticieros de televisión. Para muchos analistas, el episodio era una muestra brutal de hasta qué punto la corrupción había penetrado los cuerpos de seguridad. En redes sociales, ciudadanos de todo el país compartían testimonios similares. Desde Veracruz hasta Jalisco, aparecían relatos de abusos policiales, desapariciones y extorsiones. El arresto en Linares se convirtió en un espejo de las experiencias que miles de mexicanos habían vivido en silencio. Colectivos de derechos humanos aprovecharon el momento para exigir una reforma profunda en los mecanismos de control interno de las policías municipales. Argumentaban que mientras los mandos siguieran sin supervisión real, los ciudadanos seguirían expuestos a la impunidad. El caso de Linares no es aislado, es un síntoma de un sistema enfermo, declaraba un activista en una marcha realizada en Monterrey. El gobierno federal también reaccionó.
Voceros presidenciales reconocieron el trabajo de Arfuch y su equipo, pero al mismo tiempo señalaron que era necesario avanzar hacia una depuración nacional de corporaciones locales. La presión política aumentaba, y la opinión pública esperaba resultados más allá de comunicados oficiales. La indignación nacional convirtió el nombre de Linares en un símbolo. Un pequeño municipio se había transformado en epicentro de un debate que tocaba fibras profundas. ¿Quién protege realmente a los ciudadanos cuando los propios jefes policiales se venden al crimen? El escándalo en Linares pronto escaló al terreno político. En el Congreso de la Unión, diputados y senadores aprovecharon el caso para confrontar al gobierno federal. La oposición exigía una revisión completa de todas las corporaciones municipales del país, señalando que lo ocurrido demostraba que muchas de ellas operaban como brazos del crimen organizado. Algunos legisladores incluso propusieron desaparecer a las policías locales y sustituirlas por cuerpos estatales o federales bajo mayores controles. Mientras sigamos confiando en mandos municipales, los ciudadanos estarán en manos de criminales disfrazados de policías, sentenció un senador en tribuna. Del lado oficialista, la narrativa fue distinta. Argumentaban que la captura del director de Linares demostraba que las instituciones funcionaban y que los casos de corrupción no podían usarse para descalificar a todo el sistema. Sin embargo, las críticas se multiplicaban y el tema se convirtió en materia de debate nacional. Los medios de comunicación retomaron la historia en programas de análisis, donde especialistas advertían que la infiltración del crimen en las policías municipales no era un fenómeno nuevo, sino una constante que había debilitado al Estado durante décadas. La diferencia ahora era que un caso tan evidente había sido expuesto de manera pública y contundente. En medio de la controversia, la figura de Omar García Arfuch adquiría mayor visibilidad. Para algunos, era un funcionario capaz de enfrentar la corrupción de frente y sin titubeos. Para otros, su protagonismo tenía un tinte político que podía impulsar su carrera más allá de la seguridad pública. El arresto del director de policía de Linares también llamó la atención fuera de México. Medios en Estados Unidos destacaron la noticia como ejemplo de la vulnerabilidad de los cuerpos de seguridad municipales frente al poder del crimen organizado. En Washington, algunos analistas advirtieron que estos casos complicaban la cooperación bilateral en materia de seguridad, pues ponían en duda la confiabilidad de las instituciones locales. En Europa, periódicos como El País y Le Monde publicaron reportajes que analizaban el caso en el contexto de la lucha global contra la corrupción. Señalaban que la captura era un triunfo para la justicia mexicana, pero al mismo tiempo un recordatorio de los enormes desafíos que enfrentaba el país para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch también reaccionaron. Emitieron comunicados en los que exigían que el proceso contra el director detenido fuera transparente, sin posibilidad de pactos ocultos o impunidad. Para ellos, el caso podía convertirse en un ejemplo de rendición de cuentas, pero solo si la justicia se aplicaba de manera firme y sin excepciones. La noticia incluso llegó a América Latina, donde gobiernos de Colombia, Chile y Argentina la mencionaron como un reflejo de los problemas que enfrentaban en sus propios países. La corrupción policial, decían, no era exclusiva de México, era un mal regional que debilitaba a los estados y ponía en riesgo a millones de ciudadanos. La repercusión internacional amplificó la presión sobre las autoridades mexicanas. Ya no se trataba únicamente de un caso local o nacional, sino de un episodio que había puesto a México bajo el escrutinio del mundo. El caso de Linares quedará grabado en la memoria colectiva como un recordatorio de lo frágil que puede ser la confianza en las instituciones. El arresto del director de policía no fue solo la caída de un funcionario corrupto, sino la confirmación de que el crimen organizado ha logrado infiltrarse en los niveles más sensibles de la seguridad pública. Para la ciudadanía, el mensaje fue claro: la lucha contra la corrupción no puede limitarse a discursos o promesas. Se requieren acciones firmes, investigaciones serias y castigos ejemplares. El dolor de la familia del joven desaparecido, que desató todo este proceso, es la muestra más dura de que detrás de cada caso hay vidas destruidas y comunidades enteras marcadas por el miedo. Arfuch y su equipo demostraron que es posible enfrentar estas estructuras, pero también dejaron en evidencia que la batalla será larga. Cada captura,
cada investigación, cada depuración debe sostenerse con la misma firmeza si se quiere evitar que la historia se repita en otros municipios. El nombre de Linares ya no será recordado solo como una ciudad tranquila del norte de México, sino como el epicentro de un escándalo que puso al descubierto las entrañas de la corrupción policial. Un escándalo que, con todo y su crudeza, puede convertirse en un punto de inflexión para repensar la seguridad en el país. La última imagen de este episodio fue contundente: un director de policía, esposado y escoltado por las mismas fuerzas que alguna vez dirigió. Una metáfora dolorosa, pero necesaria, de que nadie está por encima de la ley. Suscríbete, dale like a este video y comparte tu opinión en los comentarios. Tu voz es parte de esta conversación nacional.